Buenas, esta es nuestra explicación del proyecto de restaurantes API. Voy a pasar un poco a explicar la arquitectura, más o menos las partes que funcionan con C Sharp. Ya luego mi compañero va a pasar a explicar cosas como el Docker Compose, engines y Procentar, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, primero para explicar un poco la arquitectura. em, Nosotros hicimos, bueno, una arquitectura que funciona a base de controllers, de modelos y de repositorios. Entonces, básicamente los controles funcionan como los que reciben y los que dan la información HTTP y este tipo de cosas. Cuando se pide una indicación, digamos en la página, por así decirlo, pasa directamente a los controllers y los controllers preguntan entonces que cuál es la base de datos que está activa. Este proyecto funciona con dos bases de datos, Mongo y Postgres. Ambas funcionan bien, funcionan igual y se puede cambiar a voluntad. Em, Entonces, básicamente, bueno, así es como funciona. Estos archivos que empiezan con una I son las interfaces. Las interfaces lo que nos permiten, bueno, es a marcar cuál es la base de datos que está activa en el momento. Entonces, de momento tenemos activa Mongo. Eso se puede ver en el Docker Compose, en la línea 74, Database Engine Mongo. Y bueno, básicamente eso sería esta parte. Para cambiarlo, esto se tiene que cambiar a Postgres. En el README hay mejores indicaciones de cómo hacer todo esto y de cómo levantar el contenedor de Docker para hacer las pruebas. Ahora voy a pasar al Swagger a hacer las pruebas para mostrar cómo funciona esto en la práctica. Bueno, ya estamos en el Swagger. Inicié sesión como administrador, pero también se puede iniciar sesión como cliente para hacer las pruebas, ya que de por sí nada más vamos a estar probando los gets para probar cómo funciona, bueno, que se integró Redis correctamente y vamos a estar probando también el Elasticsearch. Básicamente vamos a estar haciendo esto, pero acá y todo funciona bien, todos los endpoints funcionan bien y bueno, hay una descripción mejor de cómo funciona el README. También olvidé mencionar que cada archivo tiene una descripción, un poco de documentación arriba de bueno, cada documento. Entonces, si quieren saber mejor cómo funciona, ahí está. Voy a pasar a hacer las pruebas, ya que como se puede ver, inicié sesión como administrador. Cuando uno inicia sesión como administrador, perdón, esto da un token. El token ya se puede poner acá para hacer las pruebas, es una especie de simulación. Y bueno, ya una vez iniciando sesión, bueno, voy a pasar a explicar cómo funciona. Los que tienen Redis activados son restaurantes, menús y search para productos, ya que son, bueno, los gets, por así decirlo, los endpoints que tienen más carga. Entonces, bueno, voy a estar probando esto. Si le damos trigger out y ejecutar, se puede ver que ya aquí tenemos unos cuantos restaurantes creados, ya los creé con anterioridad, con el post. Entonces, bueno, acá como podemos ver, ya buscó, encontró y ahora si nos dirigimos al Redis, podemos pegar este comando de acá, este, que nos va a abrir, como se puede ver acá con estos números, bueno, el contenedor donde está el Redis, la base de datos. Entonces, una vez que estamos acá, podemos hacer keys asterisco para que nos muestre todo el caché que tiene. Y como se puede ver, el único que tiene es restaurante lista, restaurantes activos. Esto es el caché de los restaurantes. Ya ahí se ve que el caché está activo. Si le damos a ejecutar, se puede ver que la búsqueda se hace básicamente instantánea. Eso sería, bueno, la parte de restaurantes. Ahora vamos a pasar con menús, que es la otra que tiene Redis. Igual que el anterior, ya teníamos unos menús integrados con anterioridad. Em, Ponemos acá un ID. Vamos a estar trabajando con el del restaurante de McDonald's que creamos anteriormente. Como se puede ver acá están los datos, ¿verdad? Nos dio con éxito los datos del menú cero, que bueno, básicamente sería Happy Meal y acá está toda la información. Em, Como veíamos anteriormente, no nos salía nada de menús. Si ahora nos metemos a hacer exactamente el mismo comando, se puede ver que ahora nos muestra los detalles del menú cero. Eso significa que ya el Redis está funcionando bien para menús. Entonces, si buscamos, se ve que se hace igualmente inmediatamente. Eso sería con menús. Y ahora para
bueno, restaurantes, perdón, para search, para la búsqueda de productos. Bueno, acá voy a pasar a explicar un poco Elasticsearch. Elasticsearch es, bueno, una herramienta que nos ayuda a hacer búsquedas inteligentes. ¿Búsquedas inteligentes de qué tipo? Ya teníamos unos datos ingresados con anterioridad. Tenemos uno que se llama hamburguesa. Si yo aquí busco hamburguesa, tal cual, me va a salir, pues sí, el dato, ¿no? El que está puesto, hamburguesa clásica. Como se puede ver, yo no busqué hamburguesa clásica. Él ya lo encontró porque es un tipo de búsqueda más inteligente. Si yo me equivocara en alguna letra, por ejemplo, hamburguesa sin la U, y lo busco, me lo va a encontrar igualmente. Redis también está integrado para esto y lo va a hacer por cada tipo de búsqueda. Entonces, si nos volvemos a meter aquí, asterisco, se puede ver que tenemos un nuevo caché para hamburguesa y hamburguesa sin U. Lo mismo funciona con categorías. Si buscamos bebidas, o bueno, bebida. Como se puede ver acá, tenemos bebida, descripción, bebida azucarada, y por eso es que nos lo está encontrando. También ahora, bueno, se puede ver que también se hace instantáneamente. Si volvemos a hacer lo mismo y vemos si el Redis está creado el caché, se puede ver bebida. Ahora, el Elasticsearch tiene otra función, bueno, que integramos, que es la búsqueda por categorías. Como podemos ver antes, teníamos una categoría llamada bebidas. Bebidas, y puedo buscar acá refresco. Como se puede ver, nos encuentra bebidas. ¿Esto para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia? Al tener una función también por categorías, nos permite aislar un poco mejor la búsqueda. Si en el futuro se tienen muchos productos que se llamen igual, no sé, hamburguesas o no sé, cualquier cosa, o descripciones similares, no sé, algo por el estilo, y queremos más bien como buscar una categoría en específico, lo podemos hacer con esta función. Entonces, bueno, esto básicamente sería la parte de Elasticsearch. Los demás endpoints también funcionan, no los voy a estar probando en esta circunstancia por cuestiones de tiempo. Bueno, ahora voy a pasar a explicar cómo es que funciona para pasar la base de datos principal de Mongo a Postgres. Esto lo podemos hacer en dos archivos diferentes. Como se indica en el README, primero tenemos que venir a el Docker Compose y cambiar esta parte de la línea 74 que dice Database NG igual Mongo de Mongo a Postgres. Tenemos que fijarnos que los creamos bien porque si no, no va a correr. Tienen que ser Postgres o Mongo, respectivamente. Una vez acá, bueno, nos vamos ahora sí al App Settings JSON y cambiamos Database Engine igual de Mongo a Postgres. Ok, y una vez hacemos esto, guardamos ambos archivos, cerramos bueno, sí, cerramos el contenedor de Docker que teníamos abierto con Docker Compose Down. Una vez cerrado, volvemos a abrir. Solo lo que hace es una especie de reinicio, ¿verdad? Para el Docker y que ya ahora sí cambie la base de datos correctamente. Ok, y volvemos a Swagger. Una vez que ya volvamos a reiniciar la página de Swagger y todo, nos podemos dirigir directamente a restaurantes, por ejemplo. Hacer acá, ejecutar. Y como vemos, ahora solo tenemos McDonald's, que este fue uno que ya había creado con anterioridad. En Mongo teníamos Taco Bell y BK. Entonces, bueno, eso ya sería la prueba de que cambiamos de Mongo a Postgres. Ahora, eso sería todo de mi parte y mi compañero ahora va a pasar a explicar unas cosas él. Buenas, yo soy Daniel Víquez y me voy a encargar de explicar lo que es el clúster de Mongo, el pipeline, el balanceador de carga, la escalabilidad horizontal y las pruebas de integración principalmente. Y bueno, para empezar vamos a hablar sobre lo que es el documento el archivo de Docker Compose, que ese archivo se encarga de levantar toda la infraestructura del sistema por medio de Docker Compose. Aquí se definen todos los servicios que necesita la aplicación para funcionar. Por ejemplo, tenemos el PostgreSQL como base de datos relacional principal, el Keycloak para manejar la autenticación y los roles, tenemos Redis como caché, tenemos la API desarrollada en .NET, eh, que no va a hacer uso de un solo servidor, sino que de tres réplicas.
que es decir, que le estamos diciendo a Docker que levante tres instancias idénticas de la API para soportar el balanceo de carga. Luego tenemos, bueno, MongoDB configurado como cluster con sharding, que para cuando el volumen de datos de los restaurantes crezca demasiado, los datos se repartan en diferentes nodos o charts, que serían los siguientes. Tenemos el Mongo Chart 1A, el Mongo Chart 1B y el Mongo Chart 1C. Luego tenemos el Mongo Router, eh, tenemos el Nginx como balanceador de carga, Elasticsearch para búsquedas. Y también aquí se definen los volúmenes para evitar la pérdida de datos. Y aquí tenemos la red interna restaurante net, que cada contenedor se va a comunicar con los demás mediante esa red. Y las dos ventajas claras sería uno que permite que los contenedores se hablen entre sí usando sus nombres de servicio como si fuesen URLs reales. Y al estar en esta red privada, ningún atacante externo puede acceder directamente a la base de datos Postgres o a las charts de Mongo desde Internet, ya que el único que da la cara al mundo exterior es Nginx. Y bueno, para corroborar lo que hemos hablado, más o menos, vamos a usar la siguiente línea de comandos en la terminal del proyecto para ver el estado del clúster, que aquí lo importante, bueno, podemos observar el cluster ID. También podemos ver que hay un chart llamado chart1rs y podemos observar el replica set compuesto por tres hosts, el mongochart 1A, mongochart 1B, mongochart 1C, todos corriendo en el puerto 27018. Y luego tenemos, bueno, el balanceador, podemos ver que está habilitado correctamente. Luego, aquí tenemos la base de datos principal, restaurante DB, y sus dos colecciones, productos y reservas. Y bueno, aquí podemos ver, eh, si nos fijamos bien, que ambas colecciones tienen el char key ID hashed. Y esto porque elegimos una llave de particionamiento hashed sobre el ID, lo que nos permite escalar horizontalmente de manera infinita, manteniendo la latencia baja, ya que el sistema distribuye la carga de trabajo equitativamente entre todos los nodos del clúster. Y por último, podemos ver que las colecciones ya tienen sus chunks creados y asignados al chart. Y esto confirma que el router ya sabe exactamente dónde vive cada documento. Y ya viendo eso, ya podemos pasar a ver el estado de las réplicas. Que bueno, por seguridad y por orden arquitectónico, los servicios de datos corren en puertos distintos al del router. Esto para evitar colisiones y separar las capas de acceso. Y bueno, aquí lo importante es, bueno, que podemos ver que está el set char1rs. Y si nos vamos a la parte de los miembros de ese set, tenemos el Mongo Chart 1A y podemos ver que su estado es el primario. Mongo Chart 1B, podemos ver que es el secundario. Y Mongo Chart 1C, que también es secundario. Y esto nos confirma y probamos de que los tres existen y están sincronizados. Y ahora vamos a ver lo que es el balanceador de carga, que justo este archivo configura Nginx como balanceador de carga y proxy inverso para la API del sistema. Y su función principal va a ser recibir las solicitudes HTTP que llegan al puerto 80 y redirigirlas a la API. Bueno, también se tienen rutas específicas para separar mejor las solicitudes. Por ejemplo, las peticiones que llegan a API se envían directamente a la API principal. Las peticiones que llegan al Swagger permiten acceder a la documentación de los endpoints. Y las de search se usan para las funciones relacionadas con búsqueda. Además, que se puede observar que se agregaron encabezados como host y xreal IP para que la API pueda recibir información del cliente original que hizo la solicitud.
Y bueno, ahora para corroborar el estado de los contenedores con un Docker Compose PS. Aquí, bueno, como se puede observar, los tres servicios API 1, API 2 y API 3 se encuentran en estado up. Y ahora vamos a ver sus logs. Que bueno, aquí estamos viendo cómo las líneas de logs saltan de réplica en réplica. Y esta es la prueba definitiva del round robin. Y bueno, qué es lo que dice cada contenedor. Aquí tenemos, bueno, que cada uno está escuchando en el puerto 8080. O sea, están esperando peticiones del Nginx. Están inicializados. Y este host environment development indica que la API se levantó en modo desarrollo, lo que permite ver páginas de error detalladas y Swagger. Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre la parte del pipeline y las pruebas de integración, que este archivo, bueno, habla sobre que, bueno, el pipeline se divide en dos trabajos principales. El primero se va a encargar de descargar el código, configurar .NET 9, restaurar dependencias, compilar el proyecto, ejecutar las pruebas unitarias. Luego se va a levantar los contenedores definidos en Docker Compose para realizar una prueba de integración. Y el segundo trabajo se ejecuta únicamente si el primero finaliza correctamente. Y su objetivo va a ser construir la imagen Docker de la API y publicarla en GitHub Container Registry. Y bueno, aquí para recalcar de las pruebas de integración tenemos a setlib30 que esta pausa de 30 segundos es vital porque servicios como Keycloak, Elasticsearch y el clúster de Mongo tardan unos segundos en inicializarse por completo. Luego, bueno, aquí la prueba de integración ejecutamos un comando curl automatizado hacia el endpoint perimetral, que es este, y diseñamos este paso para capturar únicamente el código el código HTTP en la variable status. Y esto porque para que Nginx retorne un código 200 se tuvo que haber completado con éxito en la siguiente cadena de dependencias. Primero, Nginx debe estar activo respondiendo en el puerto público 80. Segundo, la directiva proxy path debe estar bien configurada en Nginx para redirigir el tráfico a la red interna. Tercero, al menos una de las réplicas de la API en .NET debe procesar la solicitud. Y por último y más importante, la API debió conectarse exitosamente a la base de datos para extraer los registros de los restaurantes. Si la base de datos relacional o el cluster de sharding estuvieran caídos, la API o Nginx fallaría lanzando un error, haciendo que el pipeline falle inmediatamente aquí con este exit 1 y bloquee el despliegue de una versión defectuosa. Y bueno, para corroborar que esté funcionando correctamente el pipeline, lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de Actions del repositorio de GitHub. Vamos a buscar un commit y vamos a entrar a ver su workflow. Aquí podemos ver que ambos trabajos se completaron exitosamente. Y aquí lo que nos sirve ver son las pruebas unitarias, que aquí al final nos sale un mensaje de que todas fueron correctamente pasadas, que las tenemos pasadas, 28 28. Y por último, aquí la prueba de integración, que aquí nos dice que la integración es exitosa. Y bueno, ya para terminar, nos vamos a la sección de packages y podemos ver que se muestra la imagen del proyecto, eh, se ha creado aquí desde Docker. Y sí, eso sería. Muchas gracias.